Buenos días. El día de hoy, 1 de junio del 2021, en la conferencia matutina se explicó ampliamente todo el proceso de vacunación. México, de acuerdo a lo que planteó el presidente, es uno de los 10 países a nivel mundial donde este proceso de vacunación se ha desarrollado pues de manera programada, calendarizada, etcétera. Y además se anunció exactamente que el día de hoy empieza la vacunación de las personas en varios estados, incluyendo la Ciudad de México, de las personas entre 40 y 49 años de edad, lo cual es altamente significativo. Va avanzando, ha llegado al país más de 40 millones de vacunas, por lo menos para personas de 2 dosis, ya se han vacunado con la primera dosis, un número relevante también de mexicanos, y eso nos alienta mucho y hace que renazca el optimismo, el deseo de vivir, el sentirnos más seguros, porque estamos cada vez más protegidos contra esta pandemia terrible que ha azotado a todo el planeta. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum se ha distinguido en el sentido de que ha montado varios macrocentros de vacunación y se han movilizado centenares de personas para llevar a cabo esta vacunación en coordinación con el gobierno de México. Es muy importante y muy significativo. En otro orden de cosas, el presidente de la República, ante una pregunta de un reportero, explicó, digamos, detenidamente el proceso de cambio que se está viviendo en México, o más bien que el proceso de cambio, la diferenciación que hay con respecto a la forma en que se llevaron a cabo las otras 3 grandes transformaciones de nuestra patria. Fíjense, son muy importantes los temas que él plantea. Por ejemplo, para llevar a cabo la lucha de independencia, esencialmente él dijo una élite, una vanguardia, unos pocos dirigentes conscientes, organizados, que además eran ilustrados, los grandes dirigentes de la independencia, como el padre de la patria, Miguel Hidalgo, que en su casa, por ejemplo, donde hacían las tertulias, le llegaron a llamar, los conservadores le llegaron a llamar la Francia chiquita, porque allí estudiaban, analizaban las obras filosóficas, políticas de Voltaire, por ejemplo, de D'Alembert, de Diderot, de varios pensadores importantes que en ese momento en todo el mundo, por el influjo de la Revolución Francesa, se analizaba y se estudiaba porque eran vientos de cambios para todo el planeta. Y incluso algunos de los que analizaban estas ideas junto con Hidalgo y paralelamente en la Ciudad de México, por ejemplo, lo que hoy es la Ciudad de México, lo llegaron a acusar de afrancesados, o sea que ellos difundían las ideas de la Revolución Francesa y les formularon su juicio correspondiente por afrancesados. Y repito, a la casa de Hidalgo le llamaban la Francia chiquita en el ánimo de poder desprestigiar la difusión de estas ideas que eran vanguardia a nivel internacional. Bueno, pero era un sector pequeño, digamos, de intelectuales de ese momento, de algunos militares también ilustrados que se confabularon, se reunieron para manifestar que México, o lo que hoy es México, debiera ser ya una nación independiente. Las grandes masas populares en ese tiempo, pues la inmensa mayoría eran analfabeta y participaban más bien, pero al influjo de estos grandes dirigentes, pero no de una manera concientizada, politizada, por decirlo de alguna manera. En el periodo de Benito Juárez, pues también eran los liberales, o sea, extraordinarios literatos, filósofos, pensadores, también eruditos en algunas ramas de las ciencias, como parte importante del gabinete del presidente Benito Juárez, pero también eran pues los núcleos liberales que existían en varios lugares del país, pero las masas populares en general pues también no era como que asociar a esta organización de los liberales grandes masas populares concientizadas. En la Revolución Mexicana igual, solo que aquí ya participaron más y hubo antecedentes muy importantes como los hermanos Flores Magón, teóricos, que ellos profesaban las ideas del anarquismo, pero
cuando hablo del anarquismo no es la bandera que hoy utilizan algunos grupos para salir a hacer destrozos, ¿no? O sea, las ideas anarquistas son ideas, digamos, que tienen una historia importantísima y que varios teóricos en nuestro país, los Flores Magón, pero a nivel internacional también son conjunto de ideas para tratar de cambiar el sistema capitalista por un sistema más justo, que es el sistema socialista. Bueno, en la Revolución Mexicana hubo también ideólogos importantes. Incluso yo recuerdo que en enero de este año, cuando el presidente de la República, un domingo, allí en Palacio Nacional, recordó el aniversario de Felipe Carrillo Puerto, él dijo una frase muy importante. Dice, desde mi punto de vista, creo que la revolución ideológica durante el periodo del movimiento de 1910 al 17 y posterior, dice él, la revolución ideológica en el país se gestó en el sureste del país, hablando precisamente de Felipe Carrillo Puerto y de gobernadores que antecedieron la llegada de Felipe Carrillo Puerto a Yucatán como gobernador. Él habló de algunos gobernadores como el de Veracruz, el de Tabasco de aquellos tiempos, que aportaron también ideas importantes para el proceso revolucionario en México. Por eso él dice que la revolución ideológica del periodo de la revolución de 1910 al 17 se desarrolló en el sureste mexicano. Y efectivamente, porque unos años después llegó Carrillo Puerto como gobernador, impulsado por el Partido Socialista del Sureste. Pero también, o sea, los que profesaban las ideas, las desarrollaban, las llevaban a la práctica o incluso gobernaban con ellas, era un núcleo pequeño, pero el grueso de la población faltaba el proceso de politización o de concientización. En cambio, dice, hoy, a diferencia de los otros tres grandes movimientos transformadores, participan millones de mexicanos, cada vez más conscientes. Dice, el pueblo mexicano en estos momentos es uno de los pueblos más concientizados de todo el planeta. Y yo creo que en esa concientización de las masas populares, de millones de mexicanos, el papel fundamental y decisorio lo ha jugado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque desde que escribió su libro, No decir adiós a la esperanza, en el año, lo dio a conocer en octubre del 2012, él ahí plantea de la necesidad de construir una conciencia colectiva que abarca millones de mexicanos y afirmar y reafirmar la revolución de las conciencias, que eso ya lo venía haciendo desde varios lustros atrás. Entonces, este esfuerzo continuado, persistente, perseverante del presidente de la República en relación a la concientización del pueblo, a la creación de una conciencia colectiva basada en valores morales y espirituales, y el tema también de la revolución de las conciencias, ha permitido que millones de mexicanos, y esto se extiende y se profundiza cada vez más. Fíjense, son dos cosas, se extiende, se hace más amplio el número de mexicanos que participan en este proceso y por otro lado se profundiza, es decir, cada vez se va sistematizando más las ideas y los pensamientos del licenciado López Obrador para ir creando lo que él también plantea en este libro de No decir adiós a la esperanza, que es crear una nueva corriente del pensamiento. Entonces, a diferencia de los otros movimientos que además hay que decirlo también fueron armados, porque en general así empieza una lucha para transformación, cuando es armada empiezan núcleos pequeños y luego van creciendo, de alguna manera ganan la voluntad de la mayoría de la población, pero como se involucraron en el proceso fundamentalmente los sectores intelectuales, algunos sectores o dirigentes sensibles a las necesidades del pueblo, si no se profundiza el proceso de concientización, pues por eso hemos tenido retrocesos en el país. Subimos en la independencia, luego bajamos con los conservadores, sobre todo con Santana, luego otra vez los liberales arriba y luego regresamos otra vez con Porfirio Díaz y ahí la hemos llevado. Ahora este movimiento transformador que encabeza el presidente de la República, podríamos decir tres características principales. Uno, no es por la vía armada, es por la vía pacífica, pero no solamente por la vía pacífica, sino es por la vía pacífica electoral. Por eso la importancia de las elecciones en nuestro país, tema que en un momento tratamos. Segundo lugar, además de ser una
transformación pacífica es una transformación donde no participan solamente algunas élites de la intelectualidad o de los grupos dirigentes, sino participan millones de mexicanos, lo cual es altamente significativo y tiene una gran diferencia con los movimientos transformadores anteriores. Y tercera, se está construyendo una nueva corriente del pensamiento que tiene como motor, como base principal, la revolución de las conciencias. Y esta revolución de las conciencias la hemos planteado que tiene desde mi punto de vista tres vertientes. La revolución ideológica, o sea, es el cambio del paradigma neoliberal, nuevas ideas, nuevas ideas audaces, contrarias a la basura neoliberal, que han resultado exitosas en todos los sentidos en nuestro país. Por un lado es una revolución ideológica, por otro lado es una revolución cultural, es rescatar los valores más profundos anidados en la conciencia de nuestro pueblo, de solidaridad, de fraternidad, de trabajo colectivo, de valores morales y espirituales que vienen desde nuestros ancestros. Y por otro lado, una revolución técnico-científica, que es lo que va a permitir acelerar la independencia de nuestra patria en todos los sentidos. Entonces, esta es la situación que vivimos actualmente. Y en ese tenor no se puede sostener ni se puede afianzar si no participan millones de mexicanos. Y como este cambio lo hemos decidido hacer por la vía pacífica electoral, entonces el presidente también en la mañana hizo una serie de invitaciones a todos los mexicanos, independientemente del partido por el que quieran votar, a acudir a las urnas, a todos a ir a las urnas, que se queden, digamos, en el suelo esas pretensiones de manera abierta o indirecta de tratar de infundir temor en la población para que no vaya a las urnas, porque él explicaba, cuando la derecha hipócrita y tradicional calcula dando despensas o dádivas de distinta naturaleza, decía él, por ejemplo, ellos pueden pues tal vez inducir o influir o comprar la voluntad de alrededor de un 20% de los ciudadanos. Y entonces, si ellos tienen garantizado ese 20% de ciudadanos que puedan ir a votar con engaños o con dádivas de distinta naturaleza, entonces después de eso alientan la no participación, el no acudir a las urnas, porque el presidente dice, si a las urnas acudieran solamente el 35% de la votación y ellos ya tienen garantizado el 20%, pues ganan un proceso electoral. Así es la derecha en todos lados del planeta. Entonces, lo importante aquí es que los ciudadanos salgan a votar masivamente. Él decía que se convierte en una fiesta democrática precisamente el 6 de junio, donde todos los mexicanos, independientemente del partido por que quieran votar, salgan a las urnas y superen ese tema del temor o del quedarse en casa que están induciendo los grupos de la derecha reaccionaria y además que es muy hipócrita y cínica. Entonces, nosotros nos sumamos a ese llamado que hace el presidente de la República, a salir todos a votar y que cada mexicano exprese de manera libre, fuera o al margen de despensas, migajas, dádivas, frijol con gorgojo, su pensamiento. Nosotros estamos plenamente convencidos de que la inmensa mayoría de los mexicanos, como lo hizo en el 2018, va a votar por afianzar y profundizar este cambio tan importante de nuestra patria, que es la cuarta transformación, y repito, que se está llevando por la vía pacífica electoral. Ahí es donde cuenta el voto de cada ciudadano y el voto de cada persona. Vale lo mismo un voto de un campesino, vale lo mismo el voto de un trabajador informal que el voto de un gran potentado, que el voto del más rico del país o que el voto de esa mafia neoliberal que todavía quiere recuperar sus privilegios. Si todo lo razonamos de manera lógica, los que han tenido privilegios en el país es una minoría que además, repito, es muy cínica y muy hipócrita. Y los que votarían por ellos conscientemente serían una minoría, solamente los que han sido beneficiados en todo este periodo neoliberal. Y si la gente se da cuenta, esos que han recibido despensa o algún tipo de dádivas, verán que eso es pan para hoy y hambre para 6 años o para 3 años. Entonces, si la gente
vota conscientemente, creo que de manera natural apoyarían evidentemente este gran cambio de la Cuarta Transformación. En este tenor también queremos comentar que precisamente en este juego que ahorita se da de encuestas de distinta naturaleza, vemos publicadas encuestas en una gran cantidad de medios de comunicación, pero ustedes saben que la mayoría de los medios de comunicación, sea prensa escrita, radio o televisión, pues están orientados y cargados a favorecer a los grupos neoliberales que mantuvieron sus privilegios durante casi 40 años. Entonces esas encuestas no son confiables. Sin embargo, hay algunas que a pesar de todo, pues dan alguna luz de cosas que están pasando. En este caso me quiero referir a una que hizo el financiero Bloomberg en relación, fíjense, en relación a la compra de la refinería en Deer Park, en Texas. Como se ha hecho tanta propaganda en contra de que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, haya adquirido esta refinería en Deer Park, en la prensa, en la radio, las calificadoras bajaron la calificación ahora que México obtuvo esta refinería en Deer Park. Entonces es una propaganda impresionante en contra. Y sin embargo, resaltamos este hecho porque a pesar de toda esa propaganda negativa, fake news en contra de esta compra que hizo el gobierno mexicano a través de Pemex, no obstante eso, una encuesta que saca el financiero Bloomberg, ellos, según su encuesta, 47% de los consultados, es decir, casi la mitad, a pesar de toda la propaganda en contra, están de acuerdo en la compra de la refinería. 15% no emitió opinión. No obstante, todo esto en la encuesta del financiero Bloomberg, donde fueron consultadas personas si estaban de acuerdo o no con la compra de la refinería en Deer Park, fíjense nada más, a pesar de toda la avalancha de propaganda en contra de la compra de esta refinería y de que le bajaron la calificación una vez que la adquirió el Estado mexicano a través de Pemex, 47% de los consultados opinó favorablemente a la compra de la refinería. 15% no emitió opinión, tal vez no han escuchado, no están informados, y el resto emitió opinión en contra. Esto quiere decir que en la medida en que la población tenga más información, sobre todo el hecho de que con la adquisición de esta refinería en Deer Park, que tiene capacidad para refinar 340,000 barriles de petróleo crudo al día, México va a ser autosuficiente en la producción de gasolinas, diésel y otro tipo de combustibles. Y en ese momento exactamente que se va a complementar con la conclusión de los trabajos y la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, México tendrá esta autosuficiencia. Y en ese momento nosotros definiremos como mexicanos, el gobierno definirá cuál es el precio de las gasolinas. Ya no tendremos que estar dependiendo del precio internacional al que se vende la gasolina, porque si no saben todos, en el momento actual todavía estamos importando más del 65% de la gasolina y el diésel que consumimos en México. Pero con la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que también va a tener capacidad de refinación de 340,000 barriles de petróleo crudo al día, y la de Deer Park, llegaremos a un punto importantísimo que perdimos en el periodo neoliberal. ¿Cuál es? Ser autosuficientes en la producción de combustibles derivados del petróleo. Y en ese momento, de manera ya autónoma, nuestro país podrá definir el precio de sus combustibles, porque seremos autosuficientes. Esa es la importancia de haber adquirido esta refinería en Deer Park y de la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Y repito, a pesar de toda la avalancha de fake news en contra de la compra de esta refinería, las cosas van avanzando positivamente.
Lógicamente que los que se oponen a esto son los que perdieron sus privilegios del periodo neoliberal y quisieran que nuestro país siguiera siendo tierra de saqueo para llenar los bolsillos de la oligarquía nacional y de las grandes empresas transnacionales. Ese es el tema central. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tus comentarios a través de Facebook y también te hacemos una invitación respetuosa para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.